¿Te pasa que andamos por la vida y no somos nada productivos? De pronto estamos procrastinando, dejamos las cosas para después, no hacemos la tarea, decíamos que íbamos a revisar algún proyecto, decíamos que íbamos a comenzar con un buen hábito, decíamos que íbamos a hacer un nuevo objetivo o que íbamos a escribir las metas para este año y de pronto no hemos hecho nada. Bueno, no te preocupes, este es tu video, quédate conmigo porque aquí vamos a revisar 10 diferentes hábitos que puedes poner en práctica para levantar la productividad. Hola, me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Si es la primera vez que pasas por este canal de Quiero Platicar Coaching, quédate conmigo, suscríbete y únete al grupo. Aquí tú y yo vamos a revisar temas relacionados con el coaching profesional, pero también con el desarrollo humano, como este del que te voy a hablar el día de hoy, para que tú y yo podamos convertirnos en nuestra mejor versión y, ¿por qué no?, incluso hasta temas de motivación. Y bueno, pues para entrar de lleno en este tema de la productividad, tú me dirías, bueno, Liliana, pero ¿para qué hábitos de productividad? ¿O por qué la productividad está tan ligada al desarrollo humano? Bueno, por la sencilla razón de que los seres humanos funcionamos mejor con hábitos y podemos ver una diferencia entre buenos y malos hábitos. Si queremos poner una etiqueta de, bueno, ¿qué es un buen hábito o qué es un mal hábito? Yo te diría que simplemente un buen hábito es algo que te ayuda a sentirte mejor, que te ayuda a que seas más eficiente, a que pongas mayor atención, a que te sientas mejor con todo lo que haces y a que vayas progresando directamente hacia tus metas de forma efectiva. Ahora, un mal hábito sería pues esas conductas y comportamientos que probablemente las repites todo el tiempo, pero ¿sabes qué? No te están llevando a ningún lado y tú en el fondo sabes que ese hábito o esa conducta no te está sumando y no te está agregando valor. Por esa razón, si tú quieres ser más productivo, pues es importante ver qué tipo de conductas o qué cosas puedes hacer para levantar tu productividad. ¿Y por qué queremos ser productivos? Bueno, ser productivos importa muchísimo porque, a ver, no sé si te ha pasado, pero si de pronto dejas las cosas para después o se te olvida y de repente dices, bueno, ¿sabes qué? Yo tenía la idea de que iba a hacer ejercicio o tenía la idea de que quería empezar a comer mejor en este mes, pero de pronto ya se me pasó el tiempo y ahorita no he hecho nada. Bueno, el ser productivo te va a ayudar a hacer las cosas, pero también a hacerlas en el tiempo en que dijiste que ibas a hacerlas, porque también es importante, el timing es importante, por eso queremos ser productivos para que tú y yo podamos hacer las cosas en el tiempo que dijimos que íbamos a hacerlas y además para que puedas avanzar rápidamente hacia otras metas, otros sueños y otras cosas que por supuesto tienes en mente y que además te van a dar excelentes resultados. Así que bueno, acá te voy a compartir 10 hábitos que puedes implementar a partir del día de hoy para levantar esa productividad. El hábito número 1 es que bloquees tiempo en tu agenda por una franja específica de tiempo. ¿A qué me refiero con eso? A que pongas una tarea que vas a hacer en un horario específico en tu agenda. Si tú dices, por ejemplo, de 9 a 10 de la mañana voy a hacer esto o de 11 a 12 voy a hacer esta otra tarea, eso te va a ayudar a que puedas concentrarte específicamente en eso que vas a hacer. Resulta muy diferente cuando dices, bueno, tengo mi lista de tareas y a lo mejor pues lo voy haciendo ahí como vaya saliendo en el día. Eso te puede restar eficacia. Por esa razón, si te haces el hábito de poner horarios y bloquear esos tiempos en tu agenda, va a ser más fácil para ti. Así tú, por ejemplo, dices, a ver, todas las mañanas yo comienzo haciendo esto y esto. Y a lo mejor después de la hora de la comida hago esto y esto. O a lo mejor no se me va a pasar el día sin que a las 6 de la tarde haga tal cosa. De esa forma vas a poder levantar la productividad. El segundo hábito es que puedas priorizar las tareas. Es muy diferente a que tengas una lista de 20 actividades que debes de hacer en el día, pero probablemente dejas hasta el final las cosas que son mucho más importantes. Por eso es necesario que tú puedas revisar con anticipación cuáles son tus tareas prioritarias y de esa forma entonces enfocarte primero en llevar a cabo esas tareas que te van a hacer la diferencia.
El tercer hábito es que puedas establecer objetivos claros. A ver, el establecimiento de objetivos es algo de lo que te he venido hablando muchísimo, porque por supuesto en el coaching y en el desarrollo humano, el tener objetivos claros es un norte. Te proporciona el camino y es una guía hacia dónde debes dirigirte. Por eso, si tú te haces el hábito de escribir con anticipación cuáles son tus objetivos, qué es lo que quieres lograr por mes o en el mediano y largo plazo, eso te va a ayudar a que te vuelvas más eficiente. El cuarto es que puedas ir procesando las tareas por bloques de actividades. ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, si tienes una lista de 20 tareas o de 20 cosas diferentes que debes de hacer, puedes agruparlas en bloques y decir, a ver, todas estas están relacionadas con el trabajo. Estas actividades están relacionadas con mi vida personal. Estas otras actividades relacionadas con la familia. De esa manera no te vas a abrumar viendo tantas actividades y dispersándote si tienes que hacer, por ejemplo, una actividad que es del trabajo, pero después otra de la familia, pero después otra que a lo mejor es el fin de semana, sino que de esa manera, si los vas agrupando esas tareas, ya puedes decir, ok, perfecto, todo esto es relacionado con el trabajo, esto es prioridad o estas son las que tienen prioridad. Ahí te vas a dedicar y te vas a enfocar para que puedas entonces ir dividiendo por bloques de tiempo y que puedas abordar esas tareas para llevarlas a cabo de forma satisfactoria. El quinto hábito es que puedas incorporar descansos regulares. A ver, contrariamente a lo que se dice todo el tiempo, que es importante trabajar y trabajar y trabajar así sin parar todo el día, pues la realidad es que no. Los seres humanos no somos productivos si no descansamos, si no comemos, si no tenemos las horas de sueño suficientes. Por esa razón, otro hábito y unas conductas que si las replicas te van a ayudar a ser más productivo es que puedas incorporar descansos. Ahora, esos descansos idealmente deben de ser pequeños descansos. No te diría que, bueno, un montón de horas, porque entonces eso te puede restar productividad en el día. El hábito número 6 es que puedas adoptar la tarea única. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, pues a que en lugar de ser una persona que le encanta el multitasking, te enfoques en una cosa a la vez. El hacer esto te va a ayudar a que seas más productivo, a que te puedas concentrar y a que puedas llevar a cabo con mayor profundidad esa actividad que necesitas hacer. De lo contrario, si estás saltando de una cosa a la otra, tu cerebro va a tomar más tiempo para poderse volver a concentrar y probablemente quedes mal en alguna de ellas. El hábito número 7 es que puedas planificar por anticipado. De nada te sirve, por ejemplo, que empieces con estas buenas conductas si de pronto a la mera hora, ya a las 11, 12 del día, empiezas a revisar cuáles son tus pendientes o qué era lo que tenías que hacer. Probablemente se te va a ir la mañana, después ya te va a alcanzar la hora de la comida y después a lo mejor ya vas a estar en la tarde haciendo los pendientes y sacando las cosas como va. Por esa razón es importante que tú te puedas hacer el hábito de planificarte con anticipación. Utiliza uno de esos calendarios que son buenísimos, están en blanco, que puedes ver todo el mes y ahí puedes anotar cuáles son los pendientes principales de las diferentes semanas. De esa manera vas a ver cuáles son tus tareas prioritarias y vas a tener una planificación anticipada. El hábito número 8 es que te deshagas de las distracciones innecesarias en el trabajo principalmente. Y esto te lo menciono porque en ocasiones esas distracciones las ponemos nosotros mismos. No es que una persona llegue a tu oficina y entonces te cambie el tema o te pidan alguna tarea nueva o alguna cosa o alguna junta, sino que en ocasiones somos nosotros mismos los que nos estamos distrayendo. ¿Con qué? Con el celular, con alertas, con diferentes actividades que nos ponemos a hacer y de pronto olvidamos aquellas tareas que habíamos dicho que eran prioritarias. Por esa razón, acá es importante que minimices las distracciones, apaga las notificaciones del teléfono o déjalo en silencio, fuera, en un cajón, lo puedes guardar en lo que estás enfocándote y haciéndote lo que dijiste que ibas a hacer. Y una vez que ya terminaste estas tareas y todas las actividades que tenías pendiente, entonces puedes regresar a activar las notificaciones. El hábito número 9 es que te hagas esa costumbre de revisar cómo has ido progresando en tu productividad.
A ver, que puedas revisar al final de la semana cómo estuvieron los diferentes días, cómo estuviste avanzando en esas actividades que dijiste que eran importantes. Y como te mencionaba, si lo tienes incluso en un calendario o lo tienes en tu smartphone y de pronto ves y dices, ok, o sea, la semana se vio bien, pude terminar las actividades principales que dije que iba a terminar e hice todo lo que me propuse en esta semana. Bueno, esa es una manera de celebrar tu progreso, pero también de estar al día en todas las actividades que son importantes para ti. Y el hábito número 10, y no menos importante, es que te comprometas con el aprendizaje continuo. Esto también viene súper al caso en la productividad, porque si queremos ser más productivos, pues es necesario invertir un tiempo cada semana, el que tú consideres adecuado, para aprender diferentes técnicas, para revisar nuevas ideas y para saber simplemente si tú has ido avanzando en aquello que dijiste que era importante. Así que si te comprometes con el aprendizaje continuo, verás cómo poco a poco vas a ir adoptando e incorporando estos buenos hábitos para hacerte más productivo. Así que bueno, en conclusión te diría, a ver, los hábitos y el incorporar nuevos hábitos depende de cada persona. Y no te digo que, por ejemplo, de hoy para mañana ya probablemente podemos hacer los 10 y hacer las cosas de forma diferente. Quizás a ti te funcione adoptar alguno de estos que te he comentado y empezar por ahí. Y una vez que ya lo pones en práctica y empiezas a ver cuáles son los resultados, probablemente puedas ir incorporando algunos otros. Pero verás que haciendo eso, poco a poco vas a ir incrementando esa productividad y vas a ver que cada uno de tus días tiene valor y que a cada uno de los días le estás sacando el máximo provecho posible. Así que bueno, ahora ya lo sabes. Espero que la información te sea de utilidad. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.